Voy a estar hablando no solamente ganarlos, sino cuidarlos. No solo ganarlos, sino cuidarlos. Y en Filipenses capítulo 1, del versículo 13 en adelante, nos dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gracias, Padre, en esta hora por esta palabra. Te pido, Señor, tu bendición sobre tus hijos, Señor, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, no sé si el año pasado les haya hablado un poquito de esto, pero creo que es un tema que no lo he dado acá. El hermano Flores me pidió que diera parte de este tema. Él conoce la necesidad de la iglesia y bueno, preparé este tema que se llama no solamente ganarlos, sino cuidarlos. O sea, una cosa es ganarlos y otra cosa es cuidarlos. Y si nosotros estamos ganando, pero no estamos cuidando, pues entonces hay una puerta abierta, la red está rota. ¿Cuántos de aquí quizás son pescadores? Pero cuando un pescador está usando la red constantemente, él se toma el tiempo para remendar. Jesucristo encontró a los apóstoles, algunos de los apóstoles remendando las redes. ¿Por qué se remiendan las redes? ¿Saben por qué se remiendan las redes? Porque no se salgan los peces. Y entonces las iglesias muchas de las veces no hemos cerrado esa puerta, esa red está rota. Y por eso es que a veces, hermanos, vemos que llega gente y mucha gente no se queda. Hay alguna parte de la red que está rota. Y yo creo que estuvo excelente este tema que dio el hermano Valverde, porque es un tema de crecimiento lo que él estaba hablando. No solamente es traerlos a la casa de Dios, hay que atenderlos. Mire, muchas de las veces la piedra de tropiezo es la misma iglesia para las almas, porque no sabemos cómo atenderlos, no sabemos qué hacer. Todo lo que él estaba hablando, hermanos, realmente era la pura realidad, porque yo voy a varias iglesias y cuando voy a varias iglesias veo qué tremendo, a veces, hermano, el potencial que tiene la iglesia, pero el pastor no está creciendo y lamentablemente nunca preguntan. Entonces, como yo voy en varias iglesias, yo me doy cuenta qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal, y me gusta implementar lo que aprendí y evitar lo que ellos están haciendo también en sus iglesias. Mire, si usted fuera una iglesia que no tuviera grupos pequeños y solamente sabe, hermanos, hacer unos servicios excelentes, aún así crecería. Nosotros llegamos a 250 miembros sin células, sin nada. Claro que yo no estaba contento con ese grupo tan pequeño de almas, porque yo no me medía con otras iglesias, me mido con otras iglesias y salgo diciendo que soy el que tiene una mega iglesia en la ciudad. No, yo me mido con la ciudad a donde vivo. Si la ciudad hoy ya tiene como 80,000 gente que vive en la ciudad, ¿qué es una iglesia de 250 almas? Entonces, hermano, para esto no hay limitación. Usted tiene que tratar de cambiar cosas, hacer cosas. Como dice el hermano, la doctrina no cambia, pero el sistema sí tiene que cambiar, ¿verdad? Y no es que vamos a cambiar, hermanos, cuando se habla de grupos, no es que vamos a hacer un cambio, es que, hermanos, nos salimos de lo correcto. Porque esto de los grupos desde el principio está ahí.
Pero nosotros nos fuimos desviando poco a poco y finalmente terminamos casi como en la iglesia católica. Porque en la iglesia católica, ¿qué es lo que hace la gente? Solamente va, escucha al cura, se persina y se va a su casa, y la próxima semana ahí está otra vez el fiel, ahí está el feligrés, hermano. Años, hermano, y nunca, hermanos, hay un cambio. ¿Cuál es la diferencia cuando llegan a una iglesia tradicional? Es exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los que actúan? El pastor y un puño muy pequeño que le ayudan, el líder, lo sugieren los recepcionistas. Hermano, estamos igual, ya nomás nos falta tener un crucifijo y rezar el rosario aquí. Digo, no aquí, pero en algunas iglesias, ¿no? Entonces necesitamos operar cambios. Que la gente se vaya contenta, que la gente se vaya y que diga, wow, aquí hay vida, gloria a Dios, aleluya. Un día me invitaron a mí a una iglesia. Bueno, hermanos, nunca había ido a una iglesia y me invitaron a una iglesia, a un adventista, y terco, ahí, hermanos, aleluya, que fuera a su iglesia. Y fui un día a su iglesia y me gustó, y no sé si fui 2 o 3 veces, hermano. Pero todo estaba muy calmado, muy meticuloso. El del órgano, tenía un órgano, casi se dormía. Y bueno, gloria a Dios, porque yo no había estado en una iglesia cristiana y me gustaba cómo explicaban la palabra del Señor. Pero un día un compañero de trabajo me dijo, vamos a mi iglesia. Le dije, pues estoy yendo con los adventistas. Y dijo, bueno, vamos acá a ver cómo te sientes. Que voy llegando ahí, hermanos. No, hombre, había, hermano, música alegre, había danza, había jóvenes, había gloria a Dios, hermano. Y dije yo, pero ¿qué estaba haciendo con los adventistas si aquí están vivos estos? A mí me gusta esto, si no estoy tan viejo para estar ahí muriéndome en una banca. Y por eso ustedes deben de ser una iglesia dinámica, una iglesia que transforme la ciudad, una iglesia de que desde que el momento de que llega el que viene a la iglesia, ya desde allá lo estén saludando, las recepcionistas, hermano, los atiendan como que entró, hermanos, el presidente de Estados Unidos, para que cuando salga diga, wow, allí en la casa no valgo nada, allí en la casa nadie me dio un abrazo, allí en la casa nadie me quiere, pero aquí todos me abrazan, todos me quieren, de aquí soy yo me quedo aquí. Entonces no solamente es ganarlos, sino cuidarlos. Le explico esto porque nosotros somos los ojos de Dios, las manos de Dios, los pies del Señor, el corazón del Señor. Él no se va a volver a aparecer en la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos las manos de Cristo, el corazón de Cristo, la mente de Cristo. Dijo el apóstol Pablo, hermano, solamente déjese llevar como Dios lo va a ir guiando, hermanos, y usted va a mirar que las almas van a empezar a quedarse acá. Hermanos, en la Biblia tenemos muchos padres espirituales, y es que el problema es de que muchas de las veces, hermanos, se convierten las almas y no hay quien les dé seguimiento. Pero en la Biblia la paternidad está bien marcada en la palabra del Señor. Por ejemplo, hermanos, Josué. ¿Quién era el padre espiritual de Josué? ¿Se acuerda? ¿Quién era el padre espiritual de Josué? Pues fue Moisés. El de David, pues fue Samuel. El de Eliseo fue Elías. El de Ruth fue Noemí. El de Timoteo fue el apóstol Pablo. El de Marcos fue el apóstol Pedro. El de Saulo de Tarso, Bernabé. Entonces miramos, hermano, que todos tenían un compañero espiritual. Todos tenían un padre espiritual que los guiaba, que los ayudaba, que les sacaba las dudas, hermano. Quizás 6, 7 meses, hasta un año, un padre espiritual, hasta que lo vea crecer, hermano. Hasta que a su vez él venga a ser un padre espiritual de otra alma que acaba de llegar a la iglesia. Y aquí tenemos, hermanos, la responsabilidad de un padre espiritual. El apóstol Pablo, hermano, siendo un ejemplo de paternidad espiritual, él solamente en ese capítulo nos da una enseñanza tremenda de lo que él era. Pablo era el padre espiritual de esta iglesia de Filipos, hermano, porque él la fundó y él velaba por esa iglesia. Era como una célula, pequeñito aquello, pero dice la palabra del Señor, el padre, ahí en el verso 13, el padre espiritual se acuerda de sus hijos. Cuando llegas a la iglesia, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está Pancho? No llegó hoy. O tengo que ir a buscarlo, porque es su hijo espiritual.
Bueno, yo cumplí con traerlo aquí, pues hay rasques el que como pueda. No, no, no. Usted es un padre espiritual y si ve que su hijo no llegó, entonces usted lo irá a buscar. ¿Cuántos humanamente, hermano, no llegó tu hijo a las 2, 3 de la mañana? No puedes dormir, te sientes inquieto. ¿A dónde voy? Yo tengo que buscar a mi hijo. No sé si haya tenido un accidente, no sé si esté drogado, no sé qué esté pasando. Y así en el ámbito espiritual tú tienes que tener mucho pendiente de tu hijo espiritual. No llegó, no vino, ve, lo visitas, quizás está desanimado, quizás está en el hospital, quizás tuvo un accidente. Entonces Pablo dice en el verso 3, se acuerda de su hijo espiritual. En el verso 4 y 5 dice, el padre espiritual intercede por sus hijos. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Usted cuando se arrodilla, ora por su hijo? Yo sé que todos oramos por nuestros hijos, por nombre y por necesidad, hermano. Muchos de nuestros hijos, hermanos, han sido liberados de accidentes, de muertes, de tantas cosas, aunque no vienen a la iglesia quizás aún, pero tu oración los está cubriendo, los está cubriendo. Y si para nuestros hijos carnales, hermano, necesitamos llorar, cuánto más sus hijos espirituales, que van a ser sus hijos eternamente hasta que lleguen al cielo. Entonces dice en el verso 6 y 9 y 11, el padre espiritual anima el crecimiento espiritual de sus hijos. El padre espiritual ama con responsabilidad a sus hijos, verso 8 y 9. Y así sucesivamente Pablo nos está dando un ejemplo, una señal cómo debemos de guardar y de cuidar a nuestros hijos. El alcance de un cristiano convertido. Ahora vamos a mirar, hermano, que Jesucristo describió a Juan como una antorcha que alumbraba en los lugares oscuros. Juan era un hombre que había tenido una experiencia con Dios. Y Juan, hermano, lo que es el alcance espiritual de una antorcha, si Juan, hermano, predicaba la palabra del Señor. Y mientras que Juan, hermano, predicaba la palabra del Señor y, hermano, preparaba a los que llegaban, los preparaba para el encuentro que iban a tener con el Mesías. Entonces Juan, hermano, predica la palabra del Señor y dice Jesús, él era una antorcha que alumbraba en lugares oscuros. Pero entre esta predicación solamente le voy a mencionar a uno que se llama Andrés. Dice la Biblia que Andrés escuchó a Juan. Y cuando escucha a Juan, él empezó a seguir, hermano, el discipulado de Juan. Y Andrés era discípulo de Juan. Pero Andrés, hermano, lo conectó con el Señor. Y cuando Andrés, hermanos, se conectó con Cristo, se fue como una antorcha. Y ahora no solamente era Juan, ahora era Andrés el que estaba prendido. Estoy hablando solamente de uno, de toda la multitud de gente que creyó. Entonces Andrés, hermano, como una antorcha encendida, se fue a buscar a su hermano Pedro, hermanos, aleluya. Y una vez que lo encontró, dijo: ven, hemos encontrado aquel que se llama el Mesías, aleluya. Y lo empezó a traer a los pies de Cristo. Y cuando Pedro se entrega al Señor Jesucristo, ahora se enciende Pedro. Y Pedro en el día de Pentecostés, hermano, 3,000 almas se convirtieron al Señor. Después 5,000 almas se convierten al Señor. Después hasta con la sombra de Pedro se levantaban los muertos y los enfermos. Miren lo que puede hacer una sola antorcha encendida, hermanos, aleluya. Por eso tenemos que cuidar nuestros hijos espirituales, porque el diablo, hermanos, es similar a Faraón. El diablo, hermanos, miren el tiempo de Moisés, hermanos, lo que él quería era matar a todos los niños para que no se reprodujeran los israelitas. Ya en el tiempo de Jesús, Herodes también mandó matar a todos los niños. ¿Y qué cree? Que todavía no es lo mismo. Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Sabe qué hace? Dice: no importa que la iglesia esté allí, pero yo voy a ir tratando de matar a todos los niños para que estos se envejezcan y se acabe la iglesia. Y los niños en la iglesia son los niños espirituales, los que acaban de nacer, los que vinieron el domingo, los que se acaban de bautizar. Son los babies espirituales, hermano. Y esos babies, esos niños, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que mimarlos, hay que darle la leche, hermano, de la palabra del Señor. Necesitamos cuidar. ¿Ustedes entienden, madres? ¿Qué pasaría si su hijo nace y lo abandona? Se muere. Se va a tomar un veneno, va a comer lo que sea, hermanos, aleluya. Se lo van a almorzar los coyotes o lo que sea, porque el niño está abandonado, hermanos.
Entonces la madre lo protege, la madre hasta deja de trabajar, hermano. La madre, hermano, lo atiende, el padre atiende al chiquito y ahí lo miramos que crece, hermano, sanamente. Pues es exactamente la vida espiritual, hermano. ¿Para qué quieres ganar 3 o 4 si ni siquiera los atiendes, hermanos? Aleluya. Pero si atiendes bien a tu hijo espiritual, ese hijo espiritual después va a atender a otro y después ese a otro, y se va a ir multiplicando y exponenciando el crecimiento de la iglesia cristiana, hermanos. Aleluya. Porque estamos todos trabajando en la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este es el alcance espiritual de un niño espiritual. Y sé niño espiritual porque dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos niños en la iglesia. Y todos son niños, todos pasamos por esta etapa de la niñez, no importa de dónde usted venga. Puede ser usted, hermanos, que viene de la calle, va a pasar por su niñez espiritual. Puede ser que usted sea un doctor, un policía, un abogado. No importa, usted tiene su niñez espiritual. Porque muchas de las veces creemos, esta persona, wow, es un doctor, y uno lo mira como que no le puede hablar nada. No, es que él no conoce nada tampoco. Él es un niño en estas cosas, hermanos. Yo tengo un hermano que realmente él es el director de la universidad en Morelia, hermanos, y él, hermanos, casi siempre me daba miedo hablarle de él, porque oiga, con tanta sabiduría, con la cabeza tan grande, y ¿qué le voy a hablar yo a mi hermano si yo vengo del alcohol, hermano? Y siempre estaba intimidado a hablarle de él, hermano, a hablarle del Señor. Y un día se enfermó y dije yo: Señor, se va a morir mi hermano y yo no le voy a hablar. Aunque sí le hablaba poquito, pero siempre, hermanos, aleluya, con ese temor, me va a rechazarme. Y un día, hermanos, aleluya, cuando supe que estaba enfermo, me fui hasta Guadalajara y le dije: ¿sabes qué? Nunca te he hablado del Señor como te debo de hablar, así que hoy te voy, y estaba en el hospital, hoy te voy a hablar del Señor. Y que le empiezo a dar, hermanos, el nuevo nacimiento. Le hablé de Nicodemo, le hablé del cielo, le hablé del infierno. Y finalmente me dijo, le dije: ¿aceptas al Señor Jesucristo? Dijo: no estoy preparado. Bueno, se fue, me fui y no lo aceptó. Y después se puso más grave y regresé otra vez. Y le hablé otra vez. Ya en esta ocasión ya estaba lleno de mangueras. Y le dije: ¿sabes qué, mi hermano? Tú necesitas entregarte al Señor Jesucristo. Tú necesitas nacer de nuevo. Ya no podía, hermano, poquito podía hablar. Y le dije: ¿quieres aceptar a Cristo? Y dijo: amén, lo acepto. Y hermano, recibió a Cristo en su corazón, hermanos. Y me vine contento, me vine feliz. Era un maestro de la universidad. Me vine feliz, pero todavía decía: pero me faltó algo. Me faltó hablarle del bautismo. Y luego ya me avisaron que se había puesto más mal, que ya no podía hablar, que estaba en coma. Me regreso otra vez a Guadalajara. Y hermano, cuando llegué, él estaba inconsciente. Y me dolió mi corazón, hermano. Y entonces le dije al doctor si podía entrar, y me dijo: sí, sí puede. Y entonces empecé a hablarle del Señor. Dije yo voy a seguir hablándole. Y de repente, hermano, le dije: hermano, te tienes que bautizar, porque yo no sé si el Señor te va a llevar o si te vas a quedar, pero lo que sea, bautízate en el nombre de Jesús. Yo no sé si me estás escuchando, si no me estás escuchando, pero si me estás escuchando, solamente mueve un dedo. Y me movió un dedo. Y yo: gloria a Dios. Y le dije: quiero que me digas, porque esto no es porque yo te estoy diciendo. Quiero que Dios, si Dios te ha revelado que necesitas prepararte, que necesitas bautizarte, vuélveme a mover un dedo. Y movió los 2 dedos diciéndome: bautízame. Y fui con el doctor y le dije: doctor, yo lo puedo bautizar. Mire que mi hermano, y dijo: Señor, usted lo que necesita agua, necesita una toalla, lo que sea. Y hermano, y ahí lleno de mangueras y lo que sea, hermanos, aleluya, empapé la cobija llena de agua y la puse, y en el nombre de Jesús lo bauticé, hermano. Y mi hermano abrió los ojos, hermano, y me dio las gracias. Y me dijo que me apuntó un poquito acerca de letras que tenía, y yo empecé a seguir las letras, y finalmente me decía: muchas gracias, hermano. Me fui tranquilo, hermanos. A los 3 días murió mi hermano. Pero ¿qué tal si yo me quedo sin hablarle? ¿Qué tal que porque es una persona importante, que porque es inalcanzable? Todos somos niños espirituales, hermano. Cuando llegamos a la iglesia, no importa cuánto estudio tenga, para ellos todo es nuevo.
una antorcha encendida alumbra a otros. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La nueva criatura y bueno, creo que lo escribí yo mal acá. La responsabilidad de los creyentes. Existen muchos niños espirituales en nuestras iglesias, pero hay pocos padres espirituales. Tan importante es traer un alma a Cristo como retenerla. Hay muchas iglesias, hermano, que evangelizan y no hay ningún problema, evangelizan y traen almas a la iglesia. Pero luego preguntamos, ¿y dónde están las almas? Es que no las hemos sabido retener. Podemos hacer una campaña y traer, o el día del amigo, que de repente llegaron 100 visitas el día del amigo. Pero después, ¿dónde están las visitas la próxima semana? No lo supimos retener. Gente que se bautiza en las iglesias, bautizamos 10, bautizamos 15, a los 3 meses, a los 2 meses, al mes, ya no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque no supimos tomar la responsabilidad de retener las almas. Y yo, como líder de un grupo pequeño, tengo que, hermano, tener cuidado de todas esas almas que el Señor me está trayendo. Cuídalas, protégelas como la nodriza cuida a sus hijos. Cuídalos como la niña de tus ojos, hermano, porque son almas que Dios te ha traído a ti para que ores por ellos, para que ayunes por ellos, para que les hables, para que los visites. Y de esa manera vamos a cerrar la puerta trasera donde se están yendo las almas de las iglesias. ¿Cuántas veces, hermano, hemos bautizado y desaparecen los bautizados? Si a mí me ha pasado así. De repente, oiga, por la señora, la hermana que bauticé, que se sentaba aquí enfrente, ya no está en la iglesia. A ver, ¿quién la conocía? No, nadie la conoció, se fue. Y dije yo, no va a volver a pasar esto. Y ahora, antes de bautizar, le dije, quiero 30 padres espirituales aquí, porque se van a bautizar como 80. Creo que eran más de 80, pero finalmente nomás llegaron esos. Entonces le dije, le voy a poner 2 almas a cada uno de ustedes. Y esas 2 almas se van a quedar a su cuidado. Y usted va a tener que, hermanos, llamarles por teléfono. Va a tener que, hermanos, quitarle todas sus dudas. Va a tener que orar por ellos. Va a tener que aconsejarlos. Y cada mes yo me voy a juntar con ustedes 30 para que me den cuenta de las almas que se les entregaron. Y gracias a Dios, todos, hermanos, hasta sobraron padres espirituales. Eso apenas lo puse ahora, ¿no? Claro que aparte tienen su padre espiritual en la célula, porque en la célula también los cuidan. Y me decían, pastor, pero ya está en mi célula, ¿no? ¿Y qué tiene? Que tenga otra persona que lo cuide también. Cuídalo tú y que lo cuide también su nuevo padre espiritual. Es mejor. Entonces, la responsabilidad de la iglesia no solamente consiste en predicar y salvar, sino en discipular. Por eso, hermano, el discipulado conlleva instrucción, cuidar, asesorar, aconsejar, guiarlos, apoyarlos, enseñarlos, pastorearlos, etcétera. Todo eso lleva la responsabilidad de la iglesia más madura. Dice ahí la palabra del Señor, nos exhorta a que nos cuidemos los unos a los otros, exhortando los unos a los otros. Exhortar es animarnos los unos a los otros. Nos anima a alentarnos los unos a los otros, animarnos y edificarnos los unos a los otros, a confesar nuestras ofensas y a orar unos por otros, dice la palabra del Señor. Este es el trabajo de la iglesia. Basado en eso, hablaremos del cuidado que la congregación tiene o debe de tener hacia los nuevos convertidos. ¿Cuántos son miembros de esta iglesia? Ya saben por dónde voy, por eso no hice nada. Si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene responsabilidad en esta iglesia. A veces es triste cuando se termina el servicio y hay hermanos que llegan tarde y todavía ni siquiera termina el pastor y ya están prendiendo el carro. Como quien dice, no me importan los demás. Mira, tienes que quedarte para hacer amistad con los demás, quizás para darle un abrazo a alguien, para darle una palabra profética a alguien, para poder motivar a alguien. Hermano, necesitamos ayudarnos los unos a los otros, porque hay gente que viene con necesidad a la iglesia y finalmente todos se desaparecen en un segundo de la iglesia y se va con las mismas necesidades. Entonces necesitamos tener más cuidado y decir, esta es mi iglesia. Mira, cuando Dios
cuando Dios dé la recompensa, los galardones, los premios, si ustedes llegan a tener una iglesia de 500, de 1000 miembros, no le hace que tengan 100 miembros. A veces a mí me da tristeza cuando la gente me dice: hermano, ¿cómo le hace? ¿Cuánta gente ha ganado? No, es que yo no he ganado a esa gente. Esa gente la ganaron los líderes. Yo solamente soy como el motivador aquí de la iglesia, pero realmente la gloria no es para nosotros. Y si hay alguna gloria, es todos ganamos esas almas. El día que lleguemos al reino de los cielos, no solamente el Señor le va a decir: hijo Flores, el hermano Flores, te ganaste 300 almas. No, no fue él, fuimos entre todos, hermano. El premio nos lo llevamos todos, la corona nos lo llevamos todos, porque entre todos hicimos la obra del Señor. Entonces, si todos, hermano, estaban hablando de ese versículo: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, ¿por qué está hablando el apóstol Pablo de eso? Porque había una disputa entre ellos. Decían: ¿quién es? Tú eres de Pablo, yo soy de Apolos. Pablo predica mejor, no, pero yo le voy a Apolos. Había una discusión entre ellos. Pero ellos no se daban cuenta que Dios tiene varios ministerios en la obra. Dice: yo sembré y Apolo regó. Hermano, Apolos no sería el exitoso sin Pablo, y Pablo no sería exitoso sin Apolos. Pero Dios es el que nos une para hacer la fuerza. Gloria a Cristo Jesús. Mire, por ejemplo, Pablo, él era el que sembraba, él era el evangelista, hermano. Iba haciendo campañas, ganando gente, hermano. Pero él no se estancaba al pastorado de una iglesia. Él los entregaba, hermanos, en las manos de Apolos. Y Apolos estaba ahí, hermanos, aleluya, conservándolos, animándolos, hermanos, motivándolos. Entonces uno siembra y el otro riega, hermanos, aleluya. Pero todos somos uno, el crecimiento lo da Dios, hermanos, aleluya. Cuando llega una alma a la iglesia, bueno, uno lo saluda, otro le da el agua, otro lo invita a la célula, otro ora por él, otro lo aconseja, otro canta alabanzas para tocar el corazón de él. El pastor predica la palabra del Señor, otro viene y ora por él, hermano, y la gloria no la llevamos todos, hermano. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando como en un equipo. El pastor no puede hacer todo solo, hermanos, aleluya. Hay pastores que son excelentes pastores y no crece la obra, y los miembros dicen: pero ¿por qué mi pastor no crece? ¿Por qué otros crecen? ¿Saben por qué no crece? Porque tú no lo estás apoyando, porque tú eres el eslabón perdido. La cadena no tiene fuerza porque tú estás sentado criticando a tu pastor, hermano. Pero si tú apoyas a tu pastor y tu pastor es excelente predicador, imagínate el avivamiento que van a hacer, hermano, los dos. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y el Señor quiere ver unidad en medio del pueblo de Dios, hermano. Y cuando Él mira unidad en el pueblo de Dios, ni el diablo ni el infierno puede parar el crecimiento de una iglesia. Dice la Biblia: porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Mirar cuán delicioso y deleitoso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía, hermano. Ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Antes de Hechos 2:38, hermano, había pleitos, hermano. Jesús se tenía que acostar en medio de ellos porque se querían agarrar a golpes. Que este dijo esto, que este se siente el más grande, que este quiere estar a la diestra. Y el Señor le decía: ustedes no saben las cosas. Se peleaban. Pero dice la Biblia: y estando todos unánimes juntos. Ya iban creciendo. Ahora ya se perdonaban, ahora ya se sonreían, ahora ya entendían cómo era la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios miró la unanimidad, ¿cómo no se dice? La unidad de todos ellos, hermano, que ya, hermano, pasaban por alto, hermano, las ofensas, hermano, y si empezaron a amar, ahí es cuando el Señor dijo: 3,000 almas les voy a dar. ¿Por qué? Porque ustedes están preparados. Pero si hay pleitos, si hay contiendas, si doña Chencha se está, hermano, peleando con doña Juana, hermano, usted está parando el crecimiento. Pero cuando dejan a un lado las asperezas, dejan a un lado las diferencias y se unen como un solo hombre, porque aquí no hay salvadoreños, aquí no hay mexicanos, aquí no hay guatemaltecos, sino que hay una iglesia, una en Cristo Jesús. Somos una nacionalidad, hermanos, aleluya. Únanse y no va a haber diablo que los pare. Únanse, pastores, y no va a haber diablo que los pare. Un día, hermanos, me invitó un escritor a su iglesia, hermanos, y dije yo: pero yo qué voy a... Un
tremendo predicador cuando venía a nuestra iglesia, tremendo predicador. Y hermanos, estuve yo con él ahí, dije yo, ¿qué voy a decirle a su iglesia? Y me fui hasta Miami. Cuando llegué tenía como 20 o 30 personas. Y digo, ¿qué pasó? Si este habla de crecimiento, si este es un tremendo escritor y todo eso. Y entonces, hermanos, de repente después terminamos de comer y nos fuimos a comer a un lugar. Le dije, oiga, pastor, ¿quién no hay más pastores aquí de la iglesia pentecostal? Pues son varios que hay aquí. Y yo miré muy poca gente. Dijo, no, es que mire, yo estoy peleado con este pastor por esto y por el otro. No, usted ni sabe qué es. Y hermano, empezó a hablar mal de todos los pastores. Y cuando yo oí ese pastor hablar así, el Espíritu me dijo, cuídate, porque esto es lo que ha destruido el ministerio de este pastor. Excelente predicador y un fracaso en ganar almas. Porque más que ser un excelente predicador se necesita la unidad, el perdón de todos nosotros. No importa que no sea de mi denominación, debo de amar. Si hasta mis propios enemigos, hasta el que me escupe la cara, lo debo de amar, hermano. Cuánto más aquellos, hermanos, que están luchando junto con nosotros, hermanos. Entonces la unidad es la que trae la fuerza. La unidad es la que, mire, hermanos, si hasta usted va a mirar que los elefantes andan dos juntos, 3, 4 elefantes, nunca anda un elefante junto. Usted va a mirar los gansos cómo se mueven. Usted nunca va a ver un ganso solo, y si anda solo anda asustado, hermano. Pero caminan en B, todos los gansos, hermano, todos los gansos juntitos, hermanos, aleluya. Usted no ha visto, hermano, quizás, hermanos, en el campo, ¿verdad? Todo lo que, hasta los peces, hermano, usted los mira cómo andan todos juntitos, hermano, y todos trabajan en unidad. ¿Y cómo puede ser posible que en la iglesia no podamos trabajar en unidad, hermano? Hasta los animales nos están dando la muestra de cómo se trabaja, hermano, porque mejores son dos que uno, porque si uno cae, hay un segundo que lo levanta, y cordón de 10 dobleces no se rompe tan fácilmente, hermano. Fuera con el divisionismo, fuera con el odio, fuera con toda esa basura del diablo. Agarre la mano de su hermano y perdónense los unos a los otros. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, una vez que las personas llegan a la conversión en Cristo, ahora empieza el cuidado a través de la iglesia y los pastores. Si llegaron a tu iglesia, ahí empieza el cuidado, compartiéndoles la palabra de Dios, instruyéndoles en los temas más básicos de la fe, ayudándoles a ser parte del ministerio donde ellos puedan usar sus dones espirituales. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 verso 11, y Él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos, hermano. Cuando tú entiendes que en una iglesia debe de haber un pastor y que debe de haber líderes, dice, Él instituyó a pastores, maestros, evangelistas, profetas, para la obra del ministerio, hermanos. Si todos trabajamos, hermanos, aleluya, como el Señor nos dice, mire, usted tiene que ver su autoridad espiritual como su pastor. Simplemente el hermano Flores no se puso aquí nomás decir yo soy pastor, no. Tuvo que tener un llamado de Dios. Y cuando el llamado de Dios es, mire, la Biblia dice que el sello del apostolado, dijo Pablo, son las almas. Si usted es una persona que se pone a pastorear y nunca gana almas, mejor piénsatela, a lo mejor ponte a vender papas en la calle, porque ese no es tu llamado. Pero cuando el pastor es llamado por Dios, empieza a haber frutos en la obra, empieza a crecer la obra. Muchas de las veces no crecemos no porque no tengamos un llamado, sino por falta de capacitación, como el día de hoy. Pero definitivamente el pastorado lo toma Dios. Ese es el pastor, debes de amarlo. Y luego el diablo trabaja de esta forma. Dice, ok, yo sé que todos tienen talentos, pero él nos como si estuviéramos jugando dominó, cambia las fichas. Aquel que está en la puerta con una sonrisa y está contento, está rindiendo, el diablo le pone, oye, tú no deberías de estar aquí en la puerta, tú deberías de ser músico. Ahora ya le metí una espina y al rato está terco a ser músico, todo desafinado.
O si tú eres maestra y los niños ven que están contentos, que están felices, Dios te está dando esa gracia para que sea la maestra de todos estos niños. Pero al ratito estás enojada porque tú no quieres ser maestra, tú quieres ser una recepcionista. Donde Dios te haya puesto, vas a estar feliz, hermano. Mire, si yo, hermano, no fuera pastor, hermano, y Dios me pone solamente al saludar en la puerta, Dios no me va a decir, hermano, ¿por qué no ganaste tantas almas? No, dice la Biblia, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, hermano. En lo poco significa, estaba enseñando en la iglesia, yo era un mujer de la iglesia, yo era un músico de la iglesia, yo era el que abría los servicios. En lo poco sé fiel, y el Señor te pone en lo mucho y en lo mucho y en lo más. Cuando Dios te quiera cambiar de posición, se lo va a dejar sentir a tu pastor, pero no te cambies antes de tiempo. Porque si tú te sales de los planes de Dios, hermanos, un día un hermano lo mandé al pastorado. Y bueno, estaba pastoreando, iba bien. Lo único que no le expliqué fue que cuando las almas, uno le presta esas almas al nuevo pastor, casi siempre esas almas después regresan. Y entonces estaba creciendo, pero no sé, una familia se me vino para atrás y dijo: pastor, es que ya le ayudamos al hermano, ya tenemos allá unos años, pero nosotros extrañamos nuestra iglesia. Esta es nuestra iglesia, usted es nuestro pastor, y nosotros ya no queremos ir allá. Si nos recibe, venimos aquí, si no, mejor nos vamos a ver qué iglesia. Le dije: no, vénganse para acá. ¿Cómo no los voy a recibir si ustedes le ayudaron al hermano? Hermano, cuando se dio cuenta este hermano que yo los había recibido, se me vino enojado, me dijo no sé cuánto, y me dijo: de aquí en adelante yo no vuelvo a trabajar con usted. Y las últimas palabras que me dijo: mire, ¿por qué crecía la iglesia? Porque yo estaba aquí, me dijo él. Y luego después dijo: ¿y por qué no le ha crecido la iglesia? Porque yo ya no estoy aquí. Dije yo: Dios mío, este hombre. Yo no sé, pero no me atreví ni a contestarle nada, me sentía muy mal. De eso hace 10 años. Nuestra iglesia sigue creciendo y él tiene un grupito ahí todos tristes que nunca han crecido, porque creyó que el crecimiento lo traía a la iglesia él, la presencia de él. Y ahora se da cuenta que no, hay que ser sumiso a sus pastores, hay que saber que el crecimiento lo da Dios, hermanos. Así que, hermanos, y cuídese de esto, del orgullo, de la vanidad. Usted y yo somos padres espirituales de los nuevos creyentes, de los nuevos convertidos, y podemos, hermanos, ser ajenos a esta responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es solamente venir a la iglesia y regresar a casa sin cuidar del rebaño. Mire, hermano, déjeme decirle que una de las cosas muy importantes, mi experiencia, es de que cuando uno llega a la iglesia, hermanos, uno tiene muchas preguntas y uno no puede levantar la mano y preguntarle al pastor en un estudio bíblico. Entonces, hermanos, un niño espiritual cuando crece, el diablo sabe claramente que para destruir a un cristiano lo destruye más fácilmente cuando acaba de nacer. Ya más grandecito, ya él sabe que va a salvar sus familias. Pero cuando está pequeño, trata de destruirlo. Recuerdo, hermano, cuando mi esposa, hermano, se convirtió al Señor, hermanos, mi esposa apenas llegó los primeros días a la iglesia y sus hermanos empezaron a burlarse de ella, se carcajeaban cuando empezó a ponerse sus vestidos, se reían, hermanos, la hacían llorar, hermanos, y no hallaba qué hacer mi esposa. No tenían grupos pequeños ni nada en su iglesia, hermanos. Y un día, hermanos, que después de que llegó a un servicio, su hermano enfurecido la sacó de la casa a deshora de la noche con todo y sus trapos y todo, y la echó a la calle por ser aleluya. Y ella se quedó llorando sin saber qué hacer. Era una niña espiritual. Le llamó a un hermano a deshora de la noche y el hermano vino a recogerla. Ella decidió no volver a la iglesia, porque, hermanos, todo lo que estaba pasando, dice que tenía como 2 semanas que ya no iba a la iglesia, y un día le tocan la puerta, y cuando le tocan la puerta eran las hijas del pastor.
Ni pudo hablar ella, se agarró llorando, las abrazó y se dieron cuenta las hijas del pastor de los ataques del enemigo que ella estaba teniendo. Y de allí en adelante hablaron con su hermano y les dio permiso que fuera, hermano. Y gracias a Dios porque hubo alguien que la tomó, que la ayudó, que la aconsejó, que oró por ella, hermanos, aleluya. Y eso es lo que está pasando por esos que se acaban de bautizar, quizás por aquel que no va a venir el domingo. Tú no sabes todo lo que está pasando allá. Oh, hermano, los primeros enemigos son los de su propia casa. Cuando yo me convertí al Señor, hermano, yo dije, esta noticia va a llenar de felicidad a mis padres, porque un borracho de 12 años, hermano, que no los dejaba dormir, era una lata, era una lacra de la humanidad, hermano. Pero de repente me convierto al Señor, de repente, hermano, Dios me cambia. Y dije yo, los primeros que se tienen que dar cuenta son mis padres, que ahora soy una nueva criatura. Y cuando les hablo por teléfono y les digo, hermano, me maldijeron, dijeron, ya no eres mi hijo, ya no queremos nada contigo, te volviste, aleluya, te lavaron el cerebro. Y empezaron los ataques. Eso es lo que pasa a un niño espiritual. Después mis propios amigos se reían a carcajadas hasta tirarse al piso por lo que yo había hecho. Yo no tenía a nadie a quien me ayudara. Aparte de eso, había unos ataques mentales que sentía que me iba a volver loco. Un día, quizás a usted no le haya pasado, pero un día el diablo sabía lo que Dios iba a hacer conmigo. Un día, hermanos, yo me arrodillé en el cuarto de mi casa y le dije, Señor, sentía que me iba a volver loco. Quería, hermano, correr por una calle gritando de tanta opresión que tenía. Y un día me arrodillé y le dije, Señor, o me quitas lo que estoy sintiendo o me quitas la vida. Aquí quítamela. Pero yo no regreso al mundo. Yo había experimentado el amor de Dios. En ese momento sentí una paz, como una brisa que cayó sobre mi vida. Y hermano, de repente, no sé si fue a los 2-3 días, me tocan la puerta también a mí. Mi padre espiritual, que me había llevado a la iglesia, no me estaba mirando ya en la iglesia. Fue y me tocó la puerta. Y cuando yo lo miré, venía con otros 2 jóvenes. Cuando yo los miré que tocaron la puerta, yo me asomé por la ventana. Yo ya había decidido no regresar a la iglesia. Y cuando los miré vestidos de saco, de corbata, y estaban preguntando por mí, dije yo, pero ¿por qué me vienen a buscar? ¿Quién soy yo? Si soy el más insignificante de la iglesia, y estos me vienen a buscar hasta la casa. Hermano, pasaron a la casa, les abrí mi corazón y les hablé todo lo que estaba pasando, hermanos, aleluya. Oraron por mí, de allí en adelante ya no me soltaron, hermano. Venían los sábados, me invitaban al fútbol, me invitaban a las hamburguesas, pero ya nunca me soltaron, hermano. Gracias a Dios por ese padre espiritual que me cuidó, que veló por mí, hermanos, aleluya. Gracias a Dios por el padre, la madre espiritual de mi esposa. Y eso es lo que está pasando en las iglesias, que se convierte mucha gente, pero ya no volvemos a buscarlas, hermanos, aleluya. Necesitamos ir por ellos, hermano, velar por ellos, como dijo Pablo. Yo oro por ellos, yo los recuerdo, yo los visito, yo estoy con ellos, hermanos, aleluya. Si no hubiera habido, hermanos, un Bernabé, no hubiera un Saulo de Tarso, no hubiera un Pablo, hermano, porque dice la Biblia que cuando Saulo de Tarso se convierte, hermanos, aleluya, él se convierte con una conversión tremenda. Y cuando ya no quería ir con los fariseos porque se convierte a Cristo, empezó a buscar a los apóstoles, y los apóstoles lo rechazaban. Los apóstoles no lo creían, hermano. Los apóstoles no lo amaban, hermanos, aleluya. Entonces Pablo, si se iba con los fariseos, lo querían matar, y si se iba con los cristianos, hermano, no le creían. Quedó en un limbo. Pablo no sabía qué hacer, pero hubo un Bernabé que lo fue a buscar, lo tomó de la mano y abogó por él ante los apóstoles, y lo recibieron y lo abrazaron y le dieron la diestra de compañerismo. Y ahí tenemos un gran hombre del Señor. Tú no sabes si ese que está allá batallando va a ser el próximo pastor, va a ser un evangelista, va a ser un salmista, va a ser el pastor de tus propios hijos. Levántese ahora. Dios quiere darnos muchas cosas acá, pero Él te recuerda, pastor, si esta congregación no cuida a los que Dios le ha dado,
¿Qué cree que va a hacer el Señor? Se los va a llevar a otra iglesia donde se los cuiden. Si tú vas a llevar a que te cuiden a un hijo, a una casa, y miras que cada vez que vas por aquel hijo no lo han bañado, no le han dado de comer, no lo han limpiado, está todo flaco, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Se lo vas a seguir llevando? No, somos sabios. Yo no lo vuelvo a llevar aquí porque me lo van a matar. Pues Dios te ha traído esas ovejas a tu célula, a tu grupo, y Él está mirando cómo las tratas, cómo las amas. Y si tratas bien a ella, te va a mandar más, te va a mandar más. Porque el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré, en lo mucho lo pondré. Hermanos, aleluya. ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor? Venga para acá. Quiero orar por usted. Ya hemos terminado, ¿verdad? Vamos a cerrar con